Buenas noches amigos, esto es Situación de Crisis, el orden detrás del caos. Sección Mapa de Guerra. Bienvenidos amigos, suscríbase. Hoy es 30 de mayo de 2026, transmitiendo desde algún lugar de Sudamérica en la cordillera de los Andes. Yo soy Aelio Estrategia, esto es Situación de Crisis, Mapa de Guerra. Monitoreando el conflicto en Colombia, la guerra, a pocas horas de la primera vuelta en la elección presidencial. Tenemos una ventana del 28, 29 y 30 de mayo. Suscríbase, por favor, apóyenos. Canal independiente de análisis geopolítico con geolocalización. Ahora vamos a los mapas. Estamos en la sala de inicio, en el recibidor, amigos, en la bienvenida. Como usted sabe, esta es la sala de ingreso, la sala de inicio. Antes de pasar a los mapas, suscríbase. Situación de crisis. A pocas horas de la elección presidencial en Colombia, de la primera vuelta presidencial. Parte de guerra del 28, 29 y 30 de mayo, amigos. Las zonas de ruptura, la elección bajo presión territorial. Veníamos viendo cómo el perímetro electoral comenzaba a romperse. Hecho del 28 y 29 de mayo, Colombia llega a la elección con zonas de ruptura del perímetro electoral. Es lo que veníamos viendo hasta el episodio del 27 de mayo. Decíamos que la guerra estaba atacando el perímetro de la elección. Las carreteras, las bases militares, las campañas locales, las comunidades rurales, la inteligencia, con explosivos, las finanzas ilegales y la confianza territorial. Ahora, 28 y 29, el mapa avanzó, no estábamos viendo solamente presión, estamos viendo ruptura. Ruptura en norte de Santander, donde el ELN encadena ataques contra aire, carretera, bases militar y paso rural. Ruptura en Guaviare, donde la guerra entre disidencias deja decenas de cuerpos, comunidades confinadas, posibles menores muertos y una disputa feroz por trochas del narcotráfico. Así es, amigos. Ruptura en Arauca, donde el ELN reivindica el secuestro de Alfredo Iván Guzmán, ya fue liberado, y se arrogaba una especie de jurisdicción armada, ya lo veníamos viendo también en partes anteriores. Ruptura en Antioquia, donde aparecen explosivos sobre la troncal de Occidente y violencia minera en Buriticá. Ruptura en Caquetá y Cauca, donde se atacan esquemas de seguridad, se capturan piezas de finanzas ilegales y se revela la economía que sostiene el aparato armado, señores. Ruptura también en La Guajira y Atlántico, donde el Caribe deja de ser retaguardia tranquila y aparece como teatro de riesgo. Río Hacha, frontera con multiactores, Barranquilla y el riesgo urbano, el riesgo electoral urbano. Bueno, se activaban planes especiales, ya lo veníamos diciendo también. El plan democracia, los cordones y candados de seguridad para asegurar la elección en Colombia. Mucho que hacer, muchos operativos. Y ahora nos encontramos a pocas horas de votar. Así es. Sean bienvenidos a esta Situación de Crisis, Mapa de Guerra. Suscríbase, apóyenos, canal independiente. Nos autofinanciamos. La mejor manera en que nos puede ayudar si le gusta este contenido es suscribiéndose, es gratis. Y dele me gusta al contenido si le gusta. Deje sus comentarios también si quiere, estamos empezando, llevamos pocos meses. No buscamos enloquecer el algoritmo, buscamos que el mapa, señalando lo que ocurre en los acontecimientos de la inteligencia de fuentes, con inteligencia de fuentes abiertas, señalando lo que ocurre en el mapa para que el mapa hable por sí mismo, hable la verdad.
Vámonos de inmediato entonces al mapa. Tenemos etiquetas activas solamente del confirmo 28, 29 y 30. ...28, 29 y 30... no voy a poner por ahora el mapa satelital. Voy a dejar ahora otro de los mapas en la georreferenciación. Bueno, estamos sobre norte de Santander. Voy al mapa satelital, que para mí es mejor, que esta me gusta más. Ahí estamos, 28-29 de mayo, confirman amigos que este departamento no está viviendo hechos aislados, está viviendo una secuencia de hechos. Convención había sido atacada, la base militar La Esmeralda. En zona rural, con fusil explosivos, bueno, las tropas respondieron en Teorama, también en el corregimiento de San Pablo, sectores del puente, la vereda Guaranao, se reportaron enfrentamientos entre el ejército y el ELN. Sobre el río Catatumbo, en la zona del puente Guaranao, de la vereda Guaranao, justo en esta zona, que ustedes pueden ver allí. Suscríbase, apóyenos para mejorar la calidad del video, de nuestras imágenes. Bueno, el 29 de mayo, personeros del Catatumbo advirtieron que en varias zonas rurales no hay garantías suficientes para que la comunidad vote libremente. A pocas horas de elecciones. Ahí lo tienen. La alerta se concentra sobre municipios como Tibú, Teorama, Altarra, Convención. Activemos más etiquetas de mapa general de guerra sobre norte de Santander. Mire esta zona. Qué caliente, conflicto. Voy a activar la etiqueta de densidad de presencia armada, mire. Zona tremenda, norte de Santander, ya lo sabemos, lo venimos diciendo en las partes anteriores, en mesa de información, en mapa de guerra. Suscríbase, revise nuestro contenido. Hay que unir los puntos acá, amigos. Antes Convención y Teorama ya teníamos otros hechos. Ocaña, Tibú, Pamplonita. En Ocaña, una aeronave institucional que había sido atacada después del despegue, recuerden, en el aeropuerto Aguas Claras. En Tibú, un ataque con drones que había dejado muerto al soldado profesional Aldair Bermúdez, in memoriam. En Pamplonita, una patrulla de policía fue atacada en la vía Cúcuta-Pamplona. En Convención, una base militar atacada con fusil explosivos. En Teorama, combates cerca de un puente rural, como veíamos, cerca de San Pablo. Y ahora los personeros advierten que la comunidad rural pues no tiene garantías suficientes. Esto es obvio, la tragedia humanitaria que se vive en el Catatumbo. La acción del ELN, la acción de disidencias. Norte de Santander, amigos, debe leerse como un laboratorio de presión precisamente sobre el plan democracia del Estado. Y no porque el Estado esté ausente en absoluto, sino porque la presión del Estado se vuelve presencia bajo ataque. Y cuando la presencia institucional está bajo ataque, la elección queda condicionada, amigos. No se cancela necesariamente, no se anula formalmente, pero sí condicionada materialmente.
Gran preocupación sobre el Catatumbo para mañana. Estaremos observando en el Catatumbo. El ELN no está atacando puntos sueltos, está midiendo la resistencia del Estado precisamente antes de la elección, amigos. Vámonos de allí al sur de Colombia, al Guaviare. Ya lo veníamos diciendo, lo que ocurría estaba ocurriendo en esta zona del país, en el corredor que va de San José del Guaviare por Calamar hacia Miraflores y toda la zona cocalera. Voy a activar mapa general de guerra para que usted vea la intensa actividad cocalera en las etiquetas blancas y amarillas, los inmensos corredores cocaleros que hay en esta zona del país. Voy a pasar a otra de las escenas, perdónenme. Suscríbase, por favor, apóyenos. Situación de crisis, mapa de guerra. Bueno, los corredores que se están disputando, las disidencias de Mordisco y de Calarcá, Córdoba, eso es lo que se disputan allí, unos importantísimos corredores cocaleros y de economías ilícitas. Más de 50 muertos, niños, mujeres, menores de edad, muy probablemente reclutados forzadamente, 48 cuerpos se habían recuperado. Un corredor selvático, rutas de coca, les decía, la conexión Guaviare, sur del Meta, Caquetá y la profundidad de la retaguardia armada de los grupos armados organizados. A pocas horas de la elección, de las votaciones, no se lee Guaviare como un enfrentamiento más, mis amigos. Aquí el mapa nos obliga a mirar varias capas al mismo tiempo. La primera, la capa armada, dos facciones disidentes se enfrentan, una vinculada a Calarcá Córdoba, alias Calarcá Córdoba, otra vinculada, alias Ibar Mordisco. No se trata de una disputa ideológica limpia, es una pelea por territorio funcional, amigos. Estos hombres y sus grupos se pelean rutas, rentas, pasos, capacidad de mover hombres, armas, coca, insumos y mando. La segunda capa, la capa humanitaria, hay comunidades enteras confinadas, miles de personas, centenares de familias que no pueden moverse, hay miedo. Hay dificultad de ingreso y hay cuerpos que deben ser recuperados, ya se ha avanzado en eso. La tercera capa es la capa moral. Menores combatientes, la tragedia que hemos venido señalando también en partes anteriores. La cuarta capa, la electoral, el confinamiento, si hay confinamiento hay miedo. Caminos cerrados, comunidades atrapadas. Amigos, la pregunta electoral es inevitable. ¿Cómo vota una comunidad encerrada por la guerra? Un poco aquí, un poco allá. ¿Cómo vendrá a ser eso? Amigos, en Guaviare el mapa dejó de mostrar una alerta, empieza a mostrar el costo humano de la ruptura territorial. Vean ustedes el corredor San José del Guaviare, el retorno Calamar, Miraflores, Charras, Boquerón, Barranco Colorado, Mapiripán. Esta otra nueva zona cocalera, Barranco Colorado, Charras. Hemos visto el desarrollo en nuestros mapas satelitales todo a lo largo del río Guaviare. Trochas, amigos, la palabra trocha, insistimos. En Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, una trocha puede sonar como una vía menor, un camino rural, un paso destapado. Quizá otro lugar, ¿no? Lejos de aquí, lejos de allá, lejos de nosotros, de los centros urbanos. Pero en la guerra irregular en Colombia, una trocha es una arteria estratégica. Por allí se mueve la coca, el insumo, el explosivo. Se retira la comisión armada, pasa un mando, desplaza a la comunidad,
Por allí entra el miedo. Y eso es lo que ocurre en Guaviare. La disputa, amigos, no se entiende si uno mira solo el punto del combate. Hay que mirar el corredor. Ahí lo tienen ustedes marcado, el corredor que va de San José del Guaviare a adentro, a Calamar, Miraflores. Ahí lo tienen. Así que la disputa armada por estos caminos rurales y corredores del narcotráfico, amigos, en Guaviare, Suldermeta, Caquetá. Movilidad clandestina, renta ilícita, retaguardia y conexión selvática. Las funciones territoriales aquí. Controlar los pasos, las veredas, las rutas, les decía, y los puntos de tránsito, la lectura táctica. Y la estrategia, que es quien domina la trocha, domina la economía ilegal y condiciona el territorio y la población. Lectura estratégica. Aquí está la diferencia entre las meras noticias y los titulares y nuestro mapa, amigos. La noticia dice combates entre disidencias. En cambio, el mapa pregunta por dónde se mueven, qué ruta quieren, qué economía sostiene esa ruta, qué comunidad queda en medio. ¿Qué pasa si esa comunidad quiere votar? Y cuando hacemos esas preguntas, aparece la verdad territorial. No se están matando por un nombre, no se están matando por un comunicado, no se están matando por una bandera. No, mis amigos. No. Se están matando por un paso, por una renta ilegal, por el control. Eso es lo que el mapa muestra de manera casi innegable. La guerra colombiana no es una nube. Está pegada al terreno. Está pegada a una quebrada, a un camino, a una vereda, a un puerto, a una finca, a una salida, a un caserío. Nuestro mapa convierte la abstracción en posición reveladora. Y cuando vemos esas posiciones, comenzamos a entender la función que cumplen. El Guaviare no es solo selva, es un corredor, no es solo la periferia, es la conexión. Es la profundidad estratégica. Es una pelea por el sistema de movilidad ilícita. Y si el Estado no entiende eso, va a llegar muy tarde. Puede llegar a recuperar los cuerpos de esa guerra, puede emitir comunicados, puede desplegar tropa. Pero si no rompe la ruta, el sistema, la guerra se recompone. Así que quien controla la trocha no controla un camino pequeño, controla la respiración territorial de comunidades enteras. Así es, amigos. Movamos a otro lugar, al norte de allí, Arauca. Dos hechos que deben leerse juntos, a nuestro modo de ver. El ELN reivindicó primero el secuestro de Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame, ya lo habíamos registrado anteriormente. El grupo lo presenta como parte de estas supuestas acciones de control territorial y habla de un supuesto debido proceso. Me parece que ya al 30 de mayo la noticia era la liberación si ya habrá sido confirmada la liberación de Alfredo Iván. En segundo lugar, en Saravena fue capturada alias La Churca o Francisca, señalada como integrante del ELN y vinculada con logística de vehículos bomba, lugares fachada y movimientos para ataques contra la fuerza pública en Arauca, Boyacá y Casanare,
incluido el atentado con volqueta bomba contra el batallón Simón Bolívar en Tunja el año pasado, 2025. Bueno, ya también hemos señalado sobre el Arauca y su conexión hacia Boyacá y también hacia el Casanare, la zona de frontera porosa. Con estos corredores de movilidad y la proyección hacia el interior, esta es una retaguardia histórica del ELN en esta frontera, santuario, zona fuerte. De allí que a se vea el secuestro como forma de control social y bueno, y la logística de vehículos bomba como capa ofensiva y también, obviamente aquí, de la preparación de esa capa ofensiva. El ELN, amigos, combina coerción política local con proyección operativa interdepartamental. Muy importante, estos hechos muestran dos dimensiones del mismo actor. En Tame, el ELN actúa sobre la política local. Retiene una persona vinculada a una familia política. Insiste, como ya habíamos visto con los funcionarios del CTI, en arrogarse la facultad de juzgarlos, en un lenguaje que es muy grave. Imitan el Estado, muy grave. Esto es soberanía criminal, amigos, la que estamos viendo allí, en víspera electoral. El mensaje es aún más grave, más fuerte. La política local se mueve bajo observación armada, muy grave. Pero en Saravena, en cambio, la dimensión es logística. La captura de la Churca abre una ventana sobre cómo el ELN organiza ataques más allá del lugar donde tiene presencia histórica. Vehículos, fachadas, movimientos, cargas explosivas. Rutas hacia Arauca, Boyacá, Casanare. Esto, mis amigos, muestra una capacidad diferente. No solo controlar el territorio, sino proyectar violencia. Tame y Saravena son complementarios. Tame muestra control local, Saravena muestra logística regional. Tame muestra secuestro, Saravena muestra preparación de ataques. Tame toca la política, Saravena toca la infraestructura militar y la movilidad explosiva. Esa combinación es estratégica, amigos. Porque una estructura que secuestra en lo local y proyecta vehículos bomba hacia otros departamentos no está actuando como una banda dispersa. Está actuando como una organización que mezcla intimidación social con movilidad clandestina y capacidad ofensiva. Así es, amigos, así que en Arauca el ELN no solo amenaza el territorio, pretende administrarlo y proyectar desde allí su capacidad de daño. Movamos de aquí ahora al norte del país, Antioquia. Últimas horas. El 29 de mayo, el día de ayer, el ejército destruyó 13 artefactos explosivos improvisados. Quiero solo que usted vea por un momento todo lo que ha ocurrido en la zona. Voy a desactivar de nuevo. Dejar solo lo que estamos haciendo en la ventana de 28, 29 y 30. Zona en disputa ya hace bastante tiempo en Antioquia, la zona de Valdivia, Puerto Valdivia, Briceño, Ituango. Bueno, sobre el río Cauca. Y del otro costado la disputa también por el control de la troncal de Occidente por el otro costado. Trece artefactos explosivos improvisados instalados a un costado de la troncal de Occidente en zona rural de Valdivia, Vereda La Gloria.
Ahí estamos sobre Valdivia. Por allí va la troncal, ahí la tienen ustedes, Ruta Nacional 25, en este sector de Arumal, Valdivia. Como se ve diferente, ¿no? En el mapa satelital. ¿Por dónde va? Sobre la montaña, la Ruta Nacional 25, a bajar allá hacia Puerto Valdivia. Puerto Espíritu Santo, Puerto Valdivia. El material fue atribuido a la compañía Héroes de Tarazá del ELN. Se hallaron explosivos, munición, amigos, mecha, cable, baterías y una bandera alusiva al ELN. Bueno, en Buriticá, un atentado con explosivo dentro del túnel Igabra dejó un trabajador muerto y otro herido. Minería ilegal. Se ha salido de control en la zona, se dice. Buriticá, al sur de allí, Igabra, en esta zona. Bueno, sobre la troncal ya lo habíamos dicho también, y la relevancia sobra recordarla. Y bueno, en Buriticá, nuevamente en esta zona también, donde venimos monitoreando minería ilegal y estas acciones. Antioquia, amigos, en Antioquia el explosivo aparece donde la democracia necesita paso, obviamente la troncal, y donde la ilegalidad disputa la renta ilegal de la minería. Ilegal, ya lo veníamos diciendo en partes anteriores. Vamos, suscríbase, amigos, apóyenos. Vámonos de aquí, hay mucho todavía, vámonos de aquí a Caquetá y Cauca. En el Doncello, Caquetá, atacado el esquema de seguridad del líder social Hugo Cuellar, dirigente reconocido de San Vicente del Caguán. Hombres armados dispararon contra la camioneta. No hubo heridos. En ese mismo municipio ya estaba en el mapa por la captura de alias Michael, señalado como integrante de una comisión de finanzas del Frente Iván Díaz, facción Calarcá, vinculado a extorsiones en Caquetá y Huila. En Suárez, Cauca, en cambio, ahí lo tienen, sobre al norte de la Salvajina, capturado alias Cuatín. Fíjense ustedes cómo el plan democrático, cómo el Estado ha venido en una ofensiva gradual. Hay que decirlo. Si sea efectiva o no, no lo sabemos todavía, pero hay que decirlo, es lo que el mapa muestra también. Señalado alias Cuatín como integrante de redes de apoyo de la estructura Jaime Martínez bajo directriz de Iván Mordisco, minería ilegal, extorsión, secuestro, ecocidio, atentados en Suárez y Buenos Aires, cerca de allí también. La guerra no vive solo del fusil, amigos, vive de la renta que paga ese fusil. Vámonos de aquí al norte, a la Guajira, Atlántico, el Caribe, que había entrado ya en el mapa de violencia y también en el mapa electoral. Sobre la Guajira, el atentado contra el batallón Cartagena en Riohacha ya estaba, lo habíamos dicho, pero el 28 de mayo aparecieron datos adicionales. Lo hemos reportado en el 27, el ataque al batallón. Pero hay datos adicionales de estas últimas horas. El ataque pudo haber sido mayor por el material encontrado y la capacidad. Tienen ustedes Riohacha y la ubicación del batallón.
pudo haber sido mayor el ataque, el daño. Por el material que se encontró, la capacidad explosiva disponible, amigos, era mayor. Bueno, se han señalado a las autoridades la presencia y la expansión de múltiples estructuras en la zona, ELN, disidencias, Clan del Golfo, conquistadores de la sierra. Además de la expansión de los delitos de extorsión, de los homicidios y del reclutamiento. Del terrible reclutamiento en municipios como Riohacha, Maicao, Uribia, Manaure, San Juan y Fonseca, mis amigos. Tremendo esto. Tremendo esto. No es un punto aislado, entonces Riohacha, esto cambia toda la lectura, no es un punto aislado, amigos. Es una señal dentro de un teatro más amplio. El hecho es la ampliación del atentado, obviamente, pero La Guajira aparece como teatro de disputa multiactor, no como periferia secundaria. Movamos de allí sobre el Caribe también hacia Barranquilla. Obviamente fue catalogada en riesgo extremo dentro del mapa de riesgo electoral de la MOE. Soledad queda bajo seguimiento, Galapa tendrá refuerzo militar por riesgo asociado a protestas y orden público, es lo que informan las fuentes. Y además en municipios de Sucre, Bolívar y Córdoba se adoptan restricciones focalizadas de parrillero como medida preventiva para la jornada electoral. Este es un teatro muy diferente a Guaviare, obviamente, al Catatumbo, Arauca, pero ha entrado en nuestro mapa hace tiempo ya. Y aquí la elección tiene un perímetro rural, pero también un perímetro urbano. El Caribe muestra dos caras del riesgo, amigos. La frontera multiactor en La Guajira y la presión electoral urbana en Atlántico a horas de las elecciones. Colombia la privilegiada, ahí la tienen. Monitoreo de las últimas horas. Se activó un plan especial, amigos, también hay que decirlo, para la elección, con investigadores por parte de la Fiscalía, Policía Judicial, seccionales, monitoreo de delitos electorales, como corresponde. Ya lo habíamos dicho también, la activación del despliegue de Fuerzas Armadas en el plan Democracia. Esto es lo que nos muestra en la ventana 28-29. El país no está ante una jornada electoral ordinaria, eso es obvio, está ante una elección que llega sobre un mapa de presión, de disputa y de eventual ruptura territorial. Esto no significa caer en pánico, ni mucho menos, amigos, significa mirar con seriedad, significa exigir presencia, proteger a las comunidades, mientras se cuidan las rutas, se defienden los liderazgos. No podemos normalizar el caos, normalizar las situaciones de ilegalidad. Así es, amigos. Hagamos una pequeña transición y los invito para el cierre sobre la parte especial del 30 de mayo y nuestro cierre. Nos vemos del otro lado. Suscríbase, apóyanos, Situación de Crisis, canal independiente. Sección Mapa de Guerra. Bueno, amigos, faltan pocas horas para que abran las mesas de votación en Colombia y esta noche no haremos un parte de largo, eso es lo que prometemos siempre. Vamos a hacer algo todavía más preciso, ya en la víspera, como veníamos diciendo. Y luego hoy 30 de mayo a esta hora de la noche que estamos grabando esta emisión, el parte nos muestra, no muestra solamente hechos de guerra, muestra al Estado intentando cerrar los anillos de protección de la elección. El territorial, el fronterizo, el anillo cibernético, el anillo judicial, el humanitario y también el anillo
de movilidad. En Guaviare veíamos cómo será votar después de los cuerpos, de la recuperación de los 48 cuerpos, creo que son más, se hablaba de 51, después de los combates entre disidencias. El enfrentamiento entre estas estructuras de Calarcá y de Iván Mordisco en la zona rural de San José del Guaviare dejó una escena brutal, amigos. Cuerpos trasladados, comisión humanitaria, comunidades confinadas a pocas horas de elecciones, incertidumbre sobre posibles menores entre los muertos y una pregunta que no se puede ocultar. ¿Cómo se vota en un territorio que está recogiendo los muertos de la guerra entre facciones narcoguerrilleras? Bueno, no estamos ante una elección normal. Guaviare llega a la jornada electoral con una marca de guerra reciente. No es una amenaza abstracta. No es una alerta en el papel, amigos, son cuerpos, comunidades. Hay miedo real, se ha materializado. Ese es el punto. El Estado intenta sostener la normalidad, si se quiere una cierta normalidad institucional, sobre un territorio que acaba de mostrar evidentemente su fractura. ¿Qué significa votar cuando un territorio está siendo disputado a sangre y fuego? El Guaviare, amigos, nos muestra que la elección aquí no se abre sobre una página en blanco, como comenzó toda esta elección, manchada de sangre. Continúan las páginas de sangre, se abre sobre una herida territorial todavía fresca. En Catatumbo, amigos, por su parte el riesgo ya no está solo en votar, sino en cómo será el escrutinio. Vimos durante los últimos días una secuencia de ataques, combates, drones, explosivos, hostigamientos, alertas de personeros, dudas sobre garantías rurales. Hoy, 30 de mayo, aparece una capa más fina y más grave. El riesgo no termina cuando se deposita el voto, mis amigos. También puede aparecer en el escrutinio. Así que jueces y autoridades de municipios como Ocaña, Acarí, Teorama, Altarra, El Zulia han advertido riesgos para el proceso posterior. Y esta precisión es decisiva, sobre todo por la particularidad de esta elección. Mucha gente cree que el peligro electoral se concentra en el momento de votar, pero una elección, amigos, tiene varias fases: apertura, votación, cierre, transporte del material, escrutinio, consolidación del resultado, fase de reclamaciones, transmisión de los datos y la custodia institucional. Si se presiona al elector, se afecta el voto. Si se presiona al funcionario, se afecta el proceso. Si se presiona al juez o al escrutador, se afecta la confianza en el resultado. Así que la táctica aquí es intimidar o condicionar las fases del proceso electoral. La guerra, amigos, estratégicamente puede intentar influir no solo sobre quién vota, sino sobre cómo se protege y cómo se protege y se consolida el resultado. Y esto es un punto muy importante para el país en este momento. La elección también se define por la protección a los funcionarios, por jueces seguros, por un material custodiado, por un escrutinio libre de intimidación. Así que en el Catatumbo no solo nos pregunta si la gente puede votar, si el Estado puede contar también, si podrá custodiar y certificar el voto. En el Catatumbo el riesgo electoral no terminará en la urna, puede comenzar de nuevo en el escrutinio. En Cauca, por su parte, hoy 30 de mayo, las fuerzas militares anunciaron el blindaje especial sobre la vía panamericana en el Cauca. Ya veníamos también monitoreando la Panamericana en esa zona del sur del país.
los atentados a esa troncal. Y en Jamundí, al sur de Cali, en el sur del valle, zona también en disputa, pese a los ataques recientes y la presión en zonas rurales, las autoridades informaron que no se trasladarán puestos de votación en sectores como Robles y Potrerito. Eso es bastante positivo, amigos, debo decirlo, por lo que venía mostrando nuestro mapa. Yo me habría esperado que hubiese complicaciones en la zona de Robles y Potrerito y en la zona rural de Jamundí y en Jamundí. Así que se protege la arteria, se protegen estos puntos sensibles. Hay que decirlo, eso es positivo, esperemos que siga así. En Tame le confirmó la liberación de Iván Alfredo Guzmán, el hijo del exalcalde de Tame. Como decimos siempre en estos casos, es muy positivo la liberación, pero eso no borra el hecho violento y la función que estos hechos violentos cumplen en el territorio. Se debe decir con voz alta. No es solo un delito esto, es una forma de controlar el territorio. Es terrible el secuestro. La movilidad, la vida, el territorio. Coaccionar. Así que vuelven la persona a la casa, pero no borramos la señal de control territorial que deja el secuestro. Desde el punto de vista, amigos del ciberespacio, el Estado cierra su perímetro externo e invisible. También cerrará las fronteras desde las 6 p.m. hasta las 6 a.m., 6 p.m. del 30 de mayo hasta las 6 a.m. del 1 de junio se ordena el cierre temporal de pasos fronterizos terrestres y fluviales, medida típica de protección electoral. Se instaló también el puesto de mando unificado cibernético para vigilar sistemas, datos, infraestructura digital y posibles amenazas informáticas durante la jornada. Así que, amigos, a pocas horas de votar, habrá elecciones, tenga la certeza. Está Colombia a pocas horas de votar, pero el voto no llega solo, llega atravesado en un mapa de trochas, de carreteras, de comunidades confinadas en algunos lugares de Colombia, de jueces en alerta, de puestos rurales sostenidos, vigilados, de fronteras cerradas, de datos vigilados y un mapa de miedo, pero también de respuesta estatal decidida. Así que no caigamos en pánico. Sabemos que hay amenazas para la democracia, pero debemos todos cumplir con el voto. Esto es situación de crisis, amigos. El orden detrás del caos, suscríbase. A pocas horas de elecciones en Colombia, lo invito a que vote. Por la opción temprano en la mañana, por la opción que usted considere. Aquí ya hemos decidido por quién votaremos. No es un secreto. Apóyenos, esto es situación de crisis, el orden detrás del caos. Sección Mapa de Guerra. Nos vemos. Cuídense. Dios los bendiga. Nos vemos.